Génesis 32, 22. Gloria a Dios. Y vamos a orar antes. Quédate ahí sentado y oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy, Señor, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te damos la gloria, te damos gracias por tu presencia, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor, en tu gloria. Te damos la gloria y te pedimos aún, Señor, que todo lo que se hable, Señor, sea por tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos, hermanos, Génesis 32, 22. Dice de subtítulo ahí, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria a Dios. Jacob acá se encuentra con Dios. Y antes, en el mismo capítulo 32, si empezás leyendo del 1, Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú. Y Jacob, toda su vida, él había querido la bendición de Dios. Desde que nació, desde que estaba ahí en el vientre de su madre, él había luchado por ser bendecido por Dios, por su lugar, por su promesa. Dice que cuando salió ahí, nació agarrado de su hermano Esaú. Él quería nacer primero, pero se le adelantó el otro. Él siempre estuvo luchando con su hermano por ser el primero, por ese derecho de la primogenitura, ¿no? Por tener un mejor lugar, una mayor bendición de parte de Dios. Y eso lo llevó a tomar malas decisiones. Él quería de Dios, él quería la bendición. Él quería ser bendecido, ser elegido por Dios, pero en el camino eligió tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque lo hacía a su manera. Más adelante van creciendo y Esaú se convierte en un hombre grande, fuerte, cazador, peludo, dice la Biblia, y Jacob era delicadito. Jacob era más mimoso también de la madre, ¿no? Jacob era completamente diferente. Y en un momento, cuando llegó la hora de que Isaac les diera la bendición, ¿qué hace? Tiene la mejor idea, ayudado por su madre, de disfrazarse y de tomar el lugar de Esaú y así ser bendecido por su padre. Y se disfraza ahí, se hace pasar por Esaú, porque antes había pasado algo. Antes un día Esaú venía cansado de trabajar, de cazar, no le había ido bien, y llega ahí a la casa y lo está esperando Jacob, ¿no?
y le hace un plato ahí, una compota, un guiso de lentejas. ¿A cuánto les gusta el guiso? A mí me encanta, yo como un montón. La mejor comida en mi trabajo nos dan el almuerzo. Y cuando hay guiso o estofado, es el mejor día porque ahí podés comer, ¿viste? Podés repetir. Y los que somos medio golosos, y yo sé que no se nota, pero es el mejor día de tu vida. Y bueno, Esaú llega cansado después de una larga jornada y Jacob le ofrece, porque Jacob era muy vivo, le ofrece ese plato, esa comida, a cambio de su derecho como hijo mayor. Y Esaú no se da cuenta de lo que está haciendo, como que toma en poco ese derecho que él tenía y se lo cambia, se lo trueca a Jacob por ese plato. Y entonces cuando llega este tiempo que Isaac iba a bendecir, se disfraza de Esaú, porque no sabía nada, era entre ellos el acuerdo. Se disfraza y lo bendice su padre, recibe la bendición. ¿Qué acarrea esto? Un gran problema. Esaú queda súper contento de toda la vida, chocho de la vida. No, se recontra enoja Esaú. Me robaste, dice Esaú. Y ahí que tiene que hacer Jacob, resolver los problemas así, hablando, conversando. No, se tiene que ir, tiene que huir de su casa, dejar todo, porque Esaú lo iba a matar si no. Y huye y tiene que pasar momentos en su vida huyendo de Esaú, pero huyendo de sí mismo, huyendo de él mismo. Y cuando tiene acá el encuentro con el ángel, vemos un momento que el ángel le pregunta: ¿y cómo te llamas? ¿No? La representación de Cristo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y Jacob qué tiene que decir? Juan Manuel. No. Jacob era el nombre, él se llamaba Jacob. Y Jacob tenía un significado. Y significaba usurpador, engañador, estafador. Ese era Jacob. Y Jacob se tiene que reconocer a sí mismo como lo que él es. ¿Qué es lo que es? Porque Jacob toda la vida vivió usurpando o vivió estafando. Y un día Jacob ahí llega y se enamora. Se enamora de Jacob, ¿no? Y ahí se hacían tratos, ¿no? Entonces hace un trato con el suegro Labán de trabajar 7 años por su amada, Raquel. 7 años tenía que laburar, porque lo que piensa es que le llevó mucho tiempo. 7 años tenía que trabajar por su amada, ¿no? Y entonces dice que Dios estaba con Jacob. Y todos los otros tratos que hacía con su suegro, Dios bendecía la vida de Jacob. En una le propone, o se hace la división ahí, y todas las cabras que nazcan manchaditas van a ser de Jacob, y todas las que no nazcan manchaditas iban a ser de Labán. Y dice que Dios estaba ahí, bendecía, y todas las cabras le salían manchadas. ¿Te imaginas? Se quería matar Labán. Pero después pasa el tiempo y Jacob trabaja esos 7 años y el estafador es estafado. Viste que todos somos vivos hasta que nos encontramos con alguien más vivo. Y el suegro le dice: no señor, 7 años trabajaste por Lea, por la hermana mayor. ¿Cómo te vas a quedar con la otra? No, ahora si querés a Raquel, tenés que laburar 7 años más. Y la termina haciendo laburar 14 años. Y Jacob siente en sí mismo ese engaño. Y así avanza por la vida. Pero tenía una cuenta pendiente. Tenía su cuenta pendiente con su hermano. Y llega un momento, acá en el capítulo 32, donde Jacob tiene que volver. Tiene que enfrentar su pasado. Y enfrentarse a sí mismo. Y enfrentar los errores que ha cometido.
Y este encuentro es previo al encuentro con su hermano. Jacob tenía miedo. Antes de esto, dice que envía siervos, mensajeros, que vayan a decirle a Esaú, a llevarle cosas, a regalarle, a caer en gracia con Esaú de nuevo. Porque Esaú seguía siendo un hombre de guerra. Y él tenía que cruzar por ahí, tenía que hacer las paces, tenía que enfrentar su destino, su pasado. Y ahí, en un momento, se queda solo. Se queda solo. Dice que él no quería que si las cosas salían mal con Esaú los matara a todos, matara a su familia. Entonces hace pasar a su familia al otro lado del río ahí y se queda solo en un momento. Y a veces necesitamos estar solos para que Dios nos pueda hablar, para que Dios pueda presentarse en nosotros. A veces necesitamos estar solos para realmente encontrarnos con nosotros mismos. Y Jacob ahí solo, imagínate un encuentro, imagínate si estuvieras ahí, imagínate todo lo que podría pasar por tu mente. Para los inquietos, imagino, ¿no? De todo, toda la película se te hace así. Jacob estaba solo ahí. Y de repente se presenta este personaje. Un ángel del Señor, el Señor mismo, se presenta ahí con Jacob. Y empiezan a luchar. A tener una batalla. Y la batalla se alarga, ahí se alarga. Parece que nadie gana. Y el ángel termina tocando ahí a Jacob y le consulta ahí el muslo. Y Jacob queda rengueando. Pero aún así continúa peleando. ¿Por qué? Porque Jacob había cometido errores en su vida, pero él sí tenía algo claro. Él quería ser bendecido. Él quería ser bendecido, quería la bendición de Dios. Y él sabía que ahí él estaba peleando con Dios. Él sabía que él estaba peleando por su bendición. Él sabía que esta batalla era decisiva en su vida. Y entonces el ángel le dice, déjame. Y Jacob se agarra con todas sus fuerzas y dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Si no me bendices, vamos a seguir acá. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y ahí el ángel le dice, ¿quién sos? Y Jacob tiene que pensar en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha fallado, en lo que se ha equivocado, y decir, esto es lo que soy, Señor. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que quiero. Y estas son todas las veces que me he equivocado y que quizá pensé que lo estaba haciendo bien. Estas son todas las veces que he querido hacerlo a mi manera. Y el ángel le está mostrando a Jacob que toda su vida no había peleado en realidad con los otros, con las otras personas que se interponían en su caminar hacia la bendición, sino que toda su vida había peleado con Dios. Toda su vida había peleado con el propósito de Dios para su vida. Solo que él nunca lo había entendido cómo iba a ser. Y había peleado contra Dios mismo. Por eso le dice, porque has peleado con Dios y con los hombres. No solo había peleado con Dios en esta batalla, había peleado toda su vida con Dios. Y el ángel ahí lo enfrenta a quien es. Y todos nosotros, cuando nos encontramos con Dios, necesitamos primero encontrarnos con nosotros mismos. Para que Dios
haga y transforme nuestra vida y que nuestra vida nunca más sea igual, necesitamos reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes, quiénes somos. ¿Y cómo responderías a esa pregunta si hoy Dios te dijera quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pero Dios tenía un propósito con Jacob, como lo tiene con cada uno de nosotros, con cada uno de los que está aquí, con cada uno de los que Él llama. Dios tiene un propósito. Ahora, debemos dejar y cerrar el pasado para poder seguir caminando hacia adelante. Jacob tenía que cerrar sus fantasmas del pasado, tenía que cerrar sus puertas y caminar hacia adelante. Tenía que caminar hacia una vida nueva, pero ¿cómo iba a caminar hacia una vida nueva si seguía atormentado por su pasado? Si seguía atormentado por sus errores, no podía ir hacia adelante. Tenía que saldar sus deudas. Tenía que enfrentarse a su hermano y decir: yo fallé, te pido perdón. Y es difícil pedir perdón. Es difícil enfrentarse. La tenía difícil, habían pasado años. Jacob pensaba, todos estos años Esaú seguro se alimentó más de ira, de enojo, de frustración. Si antes estaba enojado, ahora debe ser Julio. Era difícil, pero fue valiente. Y para estar en el camino, para caminar con Dios, hace falta ser valiente. Hace falta arrebatar las bendiciones muchas veces, porque el enemigo siempre quiere desanimar, siempre va a poner algo delante que nos haga difícil el camino, siempre va a querer desanimarnos o decirnos que no lo merecemos, o que las cosas no van a salir, o que quizá Dios no nos prometió eso. ¿Cuántos pensamientos pasarían por la mente de Jacob, no? ¿Cuántas veces el diablo le habrá dicho: pero Jacob, vos fuiste siempre el segundo? Peleaste por ser el primero, pero no lo fuiste. ¿Cuántas veces el diablo le habrá dicho o lo habrá desanimado? ¿Cuántas veces el diablo te ha intentado desanimar? ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho o te habrá dicho: le erraste, perdiste la bendición, perdiste el propósito, perdiste el camino, tomaste una mala decisión, no hay vuelta atrás? Pero eso es mentira. En Dios siempre hay un camino, siempre hay una oportunidad. Aún cuando nosotros le erramos, Dios, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo y preparó un camino de retorno. Esa es la historia de la humanidad. En Génesis, Dios nos crea perfectos, crea a Adán y Eva y todo va bien. Hasta que el hombre decide desobedecer a Dios por una tentación y por un juego de palabras del enemigo. Y fíjate cómo lo tienta el enemigo. ¿Acaso Dios les dijo: no comerán de ningún fruto del huerto, de ningún árbol del huerto? Usa la palabra de Dios para mentir. Pura conversación del diablo que pone duda en el corazón del hombre y el hombre desobedece. Y así acarrea un montón de maldiciones. Dice que la muerte así entra al hombre. El trabajar entra al hombre. Con el sudor de tu frente, dice, bendito Adán. Pero así entra la desobediencia. Ahora, el hombre está condenado a morir. Pero Dios preparó un camino de retorno.
Desde que Dios creó al hombre, sabía que éramos débiles y que íbamos a fallar. Y entonces preparó un camino de retorno con Cristo Jesús, muriendo en una cruz, redimiéndonos de toda nuestra maldad, de nuestro pecado. Y esa línea de sangre derramada en la cruz sigue toda la historia de la humanidad, desde el principio de Génesis hasta el final de los tiempos. Dios preparó un camino de retorno. Así que no importa lo que el diablo quiera decir a tu vida, Dios preparó un camino de retorno siempre. Dios tiene una bendición. Y si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. El camino nos es incierto. Jacob no sabía cómo iba a ser. Dios le había prometido, pero él no sabía cómo iba a ser. Ahora él sufrió en la vida por querer acelerar el tiempo quizás, o por querer hacerlo a su manera, pero Dios tenía una forma de bendecirlo. Y acá Jacob se encuentra contra la espada de la pared, literalmente. Se encuentra solo, desafiado por Dios. Pero Jacob responde bien. Y él dice, esto es lo que yo soy. Soy Jacob. Esto es todo lo que tengo. Estoy solo acá. No tengo más nada. Soy solo esto. Solamente soy un hombre herido, traicionado, acongojado. Y entonces Dios le dice, nunca más te vas a volver a llamar Jacob. Nunca más vas a ser el mismo. Nunca más te volverán a conocer como lo que antes eras. Ahora te vas a llamar Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿Jacob venció a Dios? No, se venció a sí mismo, que quizá es lo más difícil. Se venció a sí mismo, permaneció, perseveró, incluso con su muslo desconyuntado, incluso herido, siguió luchando por su bendición. Y esa marca acompañaría a Jacob toda su vida después. Se convertiría en un Jacob, en un Israel cojo, renco. El recuerdo de su encuentro con Dios. Yo creo que Jacob cada vez que rengueaba pensaba gloria a Dios. Gloria a Dios porque esto es la marca de Dios mismo. Esta es la marca del día que Dios vino a mi rescate. Este es el día en donde yo vi a Dios, donde me encontré con Dios cara a cara y cambió mi vida. Me cambió por completo, cambió mi destino, cambió mi existencia, cambió mi forma de ver la vida. Pero Jacob tenía algo, y era la perseverancia, ¿no? Le dijo, yo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigues. Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Agarrarnos de Dios y a pesar de las circunstancias, a pesar de los afueras, a pesar del encuentro que venga, a pesar de la voz del enemigo, decirle, Señor, yo no me voy a ir de aquí hasta que no me bendigas. Yo quiero ser bendecido, yo quiero que me hables, yo quiero tener algo, un encuentro, un toque contigo. Y no importa cuántos años tengamos en este evangelio, siempre necesitamos un toque de Dios. Siempre necesitamos un nuevo encuentro con Dios. Siempre necesitamos renovarnos en Dios, porque el caminar de esta vida a veces se vuelve pesado, a veces se vuelve difícil. Y a veces podemos caer en ese engaño del enemigo. Pero Dios es quien nos puede dar fuerzas nuevas. El que puede renovarnos. Un encuentro con Dios lo cambia todo.
Yo no sé hace cuánto que no tenés un encuentro con Dios y quizás desde que te convertiste, desde que diste tus primeros pasos y tuviste ese primer amor, ese encuentro profundo con Dios y Dios empezó a cambiar tu vida, pero a veces el gran riesgo del Evangelio es que nos acostumbramos a la presencia de Dios. Nos acostumbramos a Dios. Y entonces nos empezamos a ser menos receptivos a Dios. Sin darnos cuenta, dejamos de escuchar su voz. Y si permanecemos en Cristo, incluso quizás oramos, quizás leemos la palabra, pero no tenemos ese encuentro donde Dios nos vuelve a animar. Ese encuentro con Dios profundo, donde nos encontramos con qué somos y con lo que Dios quiere hacer. Y eso es clave también en la vida. En la vida cristiana la clave principal es permanecer en Cristo, permanecer en fe, pero necesitamos ese encuentro con Dios, ese toque del Espíritu Santo que solo Dios lo puede hacer, que no lo puede hacer nuestro ánimo, ni nuestras buenas intenciones, ni lo puede hacer el predicador que se para acá. Solo Cristo lo puede hacer. Solo su Espíritu Santo en nosotros, íntimo y personalmente, lo puede hacer. Y solo podemos acceder buscando al Señor, buscando a Dios, solos con el Señor, sin importar quién tenemos al lado, solos con Dios, buscándolo a Él y buscando su bendición. Y su bendición no es su bendición económica, su bendición lo abarca todo, su presencia en nosotros es la gran y mayor bendición que nosotros podemos tener. Su esencia en nosotros, vasos de barro, es la mayor bendición que podemos tener. Y dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos libre? Vi a Dios cara a cara y fui librado. Amén. Que podamos experimentar eso con Dios. Que podamos tener un encuentro profundo con Dios y podamos decir, Dios me libró. Mi alma fue librada. Librada de la angustia, del rencor, librado de la enfermedad, de las cadenas que me atan, del desánimo, de la duda, de todo aquello que el enemigo trae, de todas esas mentiras del diablo. Fui librado por la mano amorosa del Señor. Y la vida de Jacob cambia con este encuentro. Todos esperaban, incluso su familia, que Esaú venga, y si no lo mataba, por lo menos le dieron, bueno, estate quietos a Jacob. Pero cambia. Y finalmente Jacob se reconcilia con Esaú. Un Esaú cambiado. Un Esaú que yo no sé si toda su vida dijo, uy, qué macana me mandé, corrió mi hermano. O si ese encuentro que tuvo Jacob cambió el corazón también de Esaú. Y Esaú viene diferente, viene dispuesto, ve a Jacob y lo abraza. Se reconcilian. La vida de Jacob cambia por completo y se convierte en una gran nación. Se convierte en Israel. Se convierte en alguien que su destino era grande, solo que no era la forma quizás antes. Dios estaba ahí, estaba en control. Y hoy te quiero invitar a eso. No es largo hoy, no es una gran prédica teológica, pero sí te quiero invitar a que puedas buscar al Señor,
puedas cerrar tus ojos y cuando oremos le digas al Señor con todo tu corazón: Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero verte cara a cara, no quiero conocerte por algo que me contaron, ni siquiera por algo que escucho. Yo te quiero conocer íntima, personalmente, yo te quiero ver. Aleluya. Yo quiero tener un encuentro contigo. Y el Señor algo va a hacer y va a librar tu alma. Te quiero invitar a que te puedas poner de pie. Cerra tus ojos, ahí vamos a orar y olvídate de lo que tenés alrededor. Solo con Dios. Olvídate incluso si estás con tu esposo o tu esposa. Esto es personal, íntimo. Y orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy pudimos